que estáis haciendo un esfuerzo. Y primero de todo me quería presentar, un poco me he presentado, pero para que sepáis quién soy, los que no me conocéis. Soy Alba, yo estudié hace muchos años, acabé en 2011, de la crisis, fue muy difícil luego encontrar trabajo, por lo que me dediqué a ser azafata durante un tiempo, 7 años en total, en Medio Oriente, en el que aprendí mucho del mundo, pero a la vez me sentía frustrada porque no estaba trabajando de lo que yo me había preparado, ¿no? Y después de eso empecé a hablar 737 con Ryanair, el Boeing, y me gustó mucho, también quise aprender, pero como me encanta aprender, no quería quedarme en mi primera experiencia laboral. Quería volar otros aviones, aprender de otra forma de trabajar, no otras operativas, y entonces me cambié al ATR, empecé a volar el ATR, el 42672, para una compañía que se llama Cimex de carga aérea. Luego me volví a cambiar, me salió la oportunidad de volar Airbus y dije, ¿por qué no? Y me puse a volar Airbus en el 330, entré directamente, no he volado nunca al 320 y de ahí pues al 350, y ahora vuelo los dos, 330, 350, largo radio, es una buena vida y me ha costado lo mío, pero es un aprendizaje que no cambiaría por nada del mundo, ¿no? Pero por lo que estamos aquí hoy es un poco para dar guía y orientación sobre lo que es la carrera de ser piloto y la percepción que hay desde fuera y sobre todo los obstáculos que nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? Primero de todo me gustaría, yo no sabía que esto iba a ser tan grande, es la primera vez que estoy aquí, entonces esto era un poco para interactuar, pero bueno, dentro de vosotros, los que queréis ser piloto y aún no lo sois, ¿cuánto tiempo lleváis pensando en ser piloto y aún no has empezado? Porque lo que sí que me pasa es que yo me dedico a las redes y por lo que tengo esa facilidad de acceso, ¿no? Me escribe mucha gente para decirme, es que llevo toda la vida queriendo ser piloto y no lo soy, o es que pienso que igual no voy a ser capaz, o por muchas razones no tengo la información y pues aún no lo he conseguido, ¿no? Hay gente que se dedica a hacer otras carreras, estudiar grados universitarios antes de ser piloto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque hay esa incertidumbre, ¿no? Pues, primero de todo, me gustaría decir que estas son las cualidades que yo considero, de las que siempre hablamos, que tiene que tener un piloto. Son cualidades con las que no se nace, ¿no? Son cualidades que se entrenan a nivel psicológico y se entrenan con la teoría y con la técnica que te enseñan en la universidad. En esto siempre estamos de acuerdo que la proactividad tiene que ser una de las cualidades de un piloto en el sentido de que es un mercado muy complicado, es un mercado que no es fácil y tienes que estar siempre dispuesto a superarte y a tomar todos los retos que se te presentan, ¿no? En la vida es muy competitivo. Un piloto tiene que saber trabajar en equipo porque al final no estamos solos y no solo el equipo del comandante y el piloto, sino también tenemos a las azafatas que forman parte de nuestro equipo, el personal de tierra, los técnicos de mantenimiento y los controladores también. Al final todos somos un equipo y esas cualidades tienen que ser, súper importantes, ¿no? A la hora de ir a trabajar. El liderazgo es evidente porque no nos preparamos para ser pilotos, ¿no? Nos preparamos para ser comandantes. Al final, aunque estés volando una cesta, lo que te estás haciendo es preparar para ser comandante el día de mañana y por lo tanto el liderazgo tiene que ser una cualidad que tú te prepares, ¿no? Con tu experiencia y con lo que te enseñan en la escuela. La inteligencia emocional también por el hecho de que trabajamos en equipo, que tenemos que saber comprender ciertas situaciones, comprender a la gente, ¿no? Si hay un pasajero que tiene una dificultad o una azafata, alguien de nuestro equipo que no se encuentra preparada o que tiene un problema para trabajar en ese vuelo, tenemos que saber identificarlo y actuar en consecuencia, ¿no? Toma de decisiones, es evidente que sobre todo los que ya estamos volando en línea con pasajeros, que es más complicado, se nos presentan muchas situaciones inesperadas en las que tenemos que actuar con poco tiempo, ¿no? Tenemos que saber tomar las decisiones correctas y evaluar la situación que tenemos delante para poder resurgir, ¿no? De esa situación de la mejor forma posible. Y luego la resiliencia, para mí esta es la más importante, porque yo estuve 7 años sin trabajar de piloto y no paré ni un año de renovarme las licencias, ir a la escuela, hacer mis vuelos, sabiendo con la incertidumbre que igual nunca iba a ser piloto, nunca iba a trabajar de eso, pero hay que tener resiliencia porque es un mercado que te la exige, no hay que rendirse, si hay un obstáculo hay que superarlo, es imprescindible, porque no es fácil. La realidad es que hay muchas personas que se plantean ser piloto, o sea,
que pensaron al principio, ¿no? Son números muy pequeños y hay que plantearse por qué existe ese problema. ¿Qué es lo que pasa, no? Desde el 50-60% al 1-3%, ¿por qué estamos perdiendo tantos pilotos potenciales en el camino? Al final, el 3% solo, y yo considero, y después de recibir muchas preguntas, muchas dudas en redes y tal, que al final nosotros somos nuestro peor obstáculo. Somos nosotros los que decimos, pues igual no puedo, no soy como esta persona, nos comparamos, es un mercado competitivo, siempre sientes que igual no eres lo suficientemente bueno, ¿no? Y eso a veces hace que mucha gente ni empiece, y eso es un problema. Y la falta de realidad, la falta de claridad, perdón. Hay una falta de claridad porque no hay mucha información ahí fuera. Es verdad que yo también, cuando empecé a buscar escuela para ser piloto, iba a ferias, me informaba, me cogía mucha información de muchas escuelas, pero al final no tenía alguien que me dijese, esto es lo mejor para ti, en tu situación, porque cada persona tiene su situación personal, ¿no? En tu situación esto es lo mejor para ti. Y bueno, a mí me gustaría dar un poco de información sobre, por ejemplo, donde se estudia en escuelas aeronáuticas, también hay la posibilidad de hacerlo en universidades, junto con un grado, que es lo que yo hice de gestión de empresas aeronáuticas. Luego hay dos modalidades de formación, la modalidad integrada y la modalidad modular, que se puede hacer dependiendo de si, por ejemplo, tú tienes un trabajo y te lo quieres gestionar porque ese es tu sueño, y tu sueño no es el trabajo que tienes ahora, pues lo puedes hacer de forma modular, gestionándotelo con el trabajo. Y luego los tipos de financiación. Hay muchísimas opciones de financiar una carrera de piloto. Yo lo he visto, no existe solo un banco, no existe solo papá y mamá, ¿no? Sino que hay programas de cadetes, hay escuelas que te dejan pagar a plazos, hay muchas formas, pero al final esta falta de conocimiento es lo que al final mucha gente dice, pues no lo vine a intentar. Estas son las opciones de formación que he explicado ya. Y bueno, esto sería un poco el desglose, porque también me preguntan de lo que es sacarse la licencia de piloto, ¿no? Pues empieza por un piloto privado que es aproximadamente 45 horas aproximado, porque por ahí me han dicho que con 35 ya te lo puedes sacar. Ese sería el piloto privado, pero no puedes llevar a pasajeros, no puedes trabajar en comercial. El CPL, esto es estimado si se empezase a estudiar en el septiembre de 2026, ¿vale? El CPL te requiere 200 horas aproximadamente también, y luego ya para la TPL pues haces cursos de BCC, haces cursos de algunas escuelas que tienen la habilitación de tipo, para el curso para hoy, que es elegido, y eso ya te deja preparado para empezar en la aerolínea. Lo que quiero decir con esto es que alguien que esté pensando hoy en hacerse piloto, si empieza en septiembre, en menos de 3 años ya puede estar trabajando en la aerolínea. Sobre todo porque ahora estamos en un muy buen momento, parece que estamos empezando una crisis. ¿Y qué pasa cuando se empieza la crisis? Pues que cuando se acaba, se resurge de una forma exponencial. Ya lo vimos con el COVID. Todos los pilotos que habían estudiado durante el COVID, después es que no tenían ni que aplicar casi, que los llamaban a su casa para cogerles, para darles trabajo, porque hacía falta muchísimos pilotos. Y eso es lo que seguramente va a pasar ahora, después de esta pequeña crisis que estamos pasando. Lo mejor que te puede pasar es que te pille la crisis estudiando, ¿no? Y luego ya no te tienes que preocupar. Otras de las cosas que yo veo en redes pues son esas creencias limitantes, ¿no? Esos obstáculos que nos ponemos a nosotros mismos. Estos son casos reales, preguntas que recibo a diario. Pues por ejemplo, Carlos me preguntaba si es demasiado mayor para empezar. Y no sé, es demasiado mayor para empezar con 31 años. Lo que pasa que tenemos que saber cuál va a ser nuestra estrategia. Igual lo mejor para Carlos no era meterse a una universidad, hacerse el grado de gestión de empresas aeronáuticas con la licencia, sino que lo mejor es que hiciera un integrado lo más rápido posible para poder entrar a una empresa que coge a pilotos con baja experiencia, como puede ser Ryanair, puede ser Vueling, y en 5 años ya puede ser comandante después de acabar de estudiar. Entonces es factible, porque la edad de jubilación de los pilotos me queda muchos años. Y Aiza, de 23 años, ella es una persona que trabaja conmigo, es azafata y la conozco muy bien, y sé que lleva 3 años pensando en estudiar el piloto, pero ella es azafata y al final no se lo había planteado realmente de una forma seria, ¿no? Pero igual me ve a mí, que voy a trabajar con ella, y dice, Jolín, yo también quiero hacer esto, ¿y por qué no lo he hecho? Porque no he tenido a nadie que me guíe, que me oriente, que me ayude, y no he sabido si eso me lo puedo compaginar con el trabajo, porque no puedo dejar de trabajar. Al final, es verdad que es una carrera muy cara. Miguel, de 25 años, me dijo directamente, no sé qué tipo de formación es lo mejor para mí, ni cómo conseguir la financiación. Y yo a través de redes pues intento ayudarles, ¿no? Intento orientar un poco a la gente
Por eso hemos desarrollado, yo junto a algunos compañeros, la figura de la Vision Buddy. Aquí no sabía que la pantalla iba a ser tan grande, he puesto mucho texto, pero el Vision Buddy es una persona al final que te asesora, una persona que está dentro del sector. Puede ser un piloto que está en línea, o una azafata que también está en línea de tipo oriental, que tiene contactos, que conoce gente, ¿no? Porque es verdad que sigue siendo un trabajo de muchos contactos. La Vision Buddy lo que te ayuda es a que tú identifiques cuál es la mejor formación para ti, cuál es la mejor escuela para ti, según donde tú vives o lo que tú estás dispuesto a sacrificar, cuál es la mejor modalidad, que te ofrece asesoramiento, te ofrece negociación, hay una parte de negociación. Una persona que está dentro del sector seguramente te podrá conseguir una mejor oferta para tus estudios que una persona que no por libre, ¿no? Y luego está la asesoría. Aparte del acompañamiento, lo que hacemos son sesiones de acompañamiento en el sentido de que la persona no se rinda ante los obstáculos. No hay gente que va a una jornada de puertas abiertas de una escuela y me dice, es que siento que soy la que menos sabe en esa sala. Sentía que todos tenían preguntas inteligentes y yo no sabía ni qué preguntar. Pues no pasa nada, nos ha pasado a todos. Yo he ido a entrevistas sintiendo que no estaba suficientemente preparada porque la persona que estaba a mi lado parecía que sabía mucho más, ¿no? Y luego pasaba la entrevista y la percepción de uno no tiene nada que ver con la realidad. Entonces lo que hacemos también, aparte de eso, con las sesiones es motivar, sesiones de motivación, que no se pierda la esperanza y que se siga luchando. Es un mercado que requiere mucha perseverancia para poder acabar al final con una claridad total sobre la ruta, la asesoría personalizada, como he comentado, saber exactamente cuánto necesitas a nivel económico, porque esto también es verdad que, por ejemplo, el otro día me comentaba un compañero, me dice, he empezado a estudiar de forma modular. Dice, yo he pagado el primer plazo y ahora que me estoy apuntando para el segundo, pues no sé el mismo precio que yo me había esperado, ¿no? Pues aquí damos un desglose más exacto dentro de la variación que puede ocurrir, como por ejemplo el precio de la gasolina, pero saber exactamente cuánto necesita económicamente. Ofrecemos un plan paso a paso antes de pagar y eso da las máximas probabilidades de éxito, ¿no? Que nadie lo deje en el camino, que no quede ningún sueño por cumplir, ¿no? Porque al final nuestra labor, de los que ya estamos dentro del sector, al menos yo personalmente pienso que es ayudar a otros que tienen los mismos sueños que nosotros tuvimos a tener esa ayuda que nosotros no recibimos al principio, ¿no? Y eso sería todo. Nada, muchísimas gracias. Espero haberos ayudado. Me podéis contactar en Instagram si tenéis cualquier duda, cualquier cosa y seguimos por aquí. Buen provecho.